Bóveda espiritual. ¿Qué es y qué representa la bóveda espiritual? Toda bóveda espiritual es un altar de Egun, y por tanto, es un sitio de poder. ¿Qué representa? Este altar representa un lugar de reunión de las energías de entidades de Egun que trabajarán con las personas, o que por alguna razón serán convocadas. Este altar representa un espacio donde se concentra la espiritualidad representada por un conjunto de asistencias espirituales. El lugar destinado a colocar una bóveda espiritual debe reunir dos condiciones básicas: seguridad, funcionalismo, seguridad. Debe ser un sitio seguro, que no ofrezca peligro de incendio por las velas encendidas, o de accidentes provocados por niños, o por mascotas. Funcionalismo. Debe ser un sitio que no interrumpa la dinámica de la circulación por el lugar. Preparación de la bóveda espiritual. La preparación de una bóveda espiritual reconoce los mismos preparativos de procedimiento que se consideran para la preparación de las asistencias espirituales. Se elige una mesa firme, de superficie plana. Se limpia. Se cubre con un género blanco a manera de mantel, tratando que no se vean las patas de la mesa. Se disponen las asistencias espirituales en línea, una junto a otra, formando un arco abierto hacia la persona que enfrenta la bóveda espiritual. Una copa o vaso más alto representará al conjunto de entidades. Una vela al frente, en el centro. Flores frescas, en agua fresca y limpia. Inauguración y consagración de la bóveda espiritual. Antes de comenzar a hacer uso por primera vez de una bóveda espiritual, incluso antes de asumir que una bóveda espiritual está funcionando como tal, debe efectuarse la inauguración de esta bóveda espiritual. La inauguración de la bóveda espiritual es un acto necesario, porque se requiere este paso para activar su funcionalismo. La inauguración de la bóveda espiritual es la forma de consagrar a la bóveda espiritual. La inauguración y consagración de una bóveda espiritual reconoce las mismas pautas de la inauguración y consagración de la asistencia espiritual. Debe disponerse de 1. Agua. 2. Velas. 3. Incienso. 4. Una campana de calidad. 5. Una rama de albahaca. Alternativas: algarrobo, mar Pacífico. 6. Homiero preparado con plantas de Egun, o con las plantas que se decida. 7. Recipiente de buena capacidad, de forma redondeada u oval, y de fondo plano, de cristal, de cerámica, o de barro. Procedimiento: se toma la rama de albahaca, y se lava debajo de un chorro de agua fresca, para limpiarla de polvo y otros elementos. Se sacude y se deja escurrir. Se limpia con un paño húmedo toda la mesa. Se lava con homiero la superficie de la mesa, todos sus bordes, y las patas. Se permite que la mesa seque espontáneamente. Se cubre la cabeza con un pañuelo, turbante o gorro blanco. Se llena el recipiente con agua fresca. Se toma en la mano la rama de albahaca, y con la rama de albahaca se traza el signo de la cruz sobre la sal, rezando y bendiciendo a la sal. Con la rama de albahaca se traza el signo de la cruz sobre la superficie del agua, rezando y bendiciendo al agua. Con la rama de albahaca se traza el signo de la cruz sobre la manteca de cacao, rezando y bendiciendo a la manteca de cacao. Con la rama de albahaca se traza el signo de la cruz sobre la manteca de corojo o el aceite de palma, rezando y bendiciéndole. Se coloca momentáneamente la rama de albahaca en el agua. Se unen los dedos, pulgar, índice y medio de la mano derecha, y se sumergen en el agua brevemente. Seguidamente, con los dedos en esa misma posición, se hace sobre la propia frente la señal de la cruz. Se echa un poco de sal, en cada una de las esquinas de la habitación a ambos lados de la puerta de entrada a la habitación, junto a la ventana o a las ventanas que pudiera haber en la habitación, a ambos lados. Se añade al agua una cucharada grande de sal. Se añade al agua una pizca de manteca de cacao. Puede añadirse al agua unas gotas de aceite de palma o manteca de corojo. Se toma en la mano la rama de albahaca, y con la rama de albahaca se traza el signo de la cruz sobre el espacio que ha de ocupar la bóveda espiritual, rezando y bendiciendo a ese espacio. Cuando la superficie de la mesa ha secado, se coloca el mantel blanco sobre la mesa, y sobre el mantel, se colocan las asistencias espirituales. Sobre la bóveda espiritual, se colocan 2 velas blancas, nuevas. Se encienden las velas. En el suelo, delante de la bóveda espiritual, se coloca el recipiente con el agua ritualizada, un plato con una ofrenda a Egun de frutas frescas. Se toma en la mano la rama de albahaca, y con la rama de albahaca se traza el signo de la cruz sobre el conjunto representado en la bóveda espiritual, rezando y bendiciendo al conjunto. Se introduce discretamente la rama de albahaca en el agua ritualizada, y se rocía sobre la ofrenda y sobre el espacio alrededor. Se procede a salpicar con agua bendecida la cabeza de los asistentes. A los animales domésticos se les moja la parte trasera de sus orejas, y las patas. Se toma la campana, y se hace sonar,
haciendo un llamado a las energías elevadas de Egun. Se agradece la presencia de Egun. Se permanece de pie o sentado o sentada frente a la bóveda espiritual, por unos momentos. Se enciende incienso. Se procede a lanzar pétalos de flores frescas en todos los umbrales. Debe mantenerse iluminada la bóveda espiritual durante 7 días. Para esto se utiliza un velón de 7 días, o se encienden velas comunes, de manera continua durante esos 7 días. Cuando las opciones anteriores no pueden tomarse por las razones que sean, al menos se encenderá una vela blanca en la bóveda espiritual, durante un periodo de tiempo, diariamente, durante 7 días.